Hemos estado llevando a cabo los estudios acerca del tabernáculo, acerca de lo interesante y maravilloso que es el Antiguo Testamento, cómo Dios trazó una línea para mostrarnos a Jesucristo. Dios le dio a Moisés los planos del tabernáculo y le dijo: lo vas a construir como te lo mostré en el monte. El propósito de esto era que Dios quería mostrarnos algo en el tabernáculo. De hecho, el atrio, como hemos estado viendo, tenemos una diapositiva ahí, el atrio nos habla de la santidad de Dios. El atrio nos está hablando, era de color blanco, tenía un lino torcido, dice la palabra, blanco, que nos mostraba la santidad de Dios. Pero el tabernáculo completo, vemos ahí también que solo tenía una puerta, y esa puerta representa a Cristo, el único camino hacia Dios. También al entrar por esa puerta, si vemos ahí, al entrar y cruzar para entrar a buscar a Dios, buscar de la presencia de Dios, al entrar por la puerta, lo primero que nos encontrábamos, o lo primero que podíamos ver, era el altar de bronce. Tiene mucho eco el audio. Lo primero que podíamos ver era el altar de bronce que nos daba la bienvenida. En este altar se sacrificaban los holocaustos a Dios. Este altar nos habla de sangre, nos habla de muerte, nos habla de expiación por los pecados. Cristo, hermanos, murió por nosotros. El juicio de Dios por nuestros pecados ya no tenemos que sufrirlo, porque Cristo padeció el juicio de Dios en nuestro lugar. Él es nuestro sacrificio a Dios por nuestros pecados. Hoy continuaremos con otro de los muebles del tabernáculo. ¿Qué había después de que cruzábamos el altar de bronce? Dice ahí en Éxodo capítulo 30, versículos 17 al 21. Éxodo 30, 17 al 21. Y si usted tiene ahí su Biblia, búsquelo. Sería bueno que pueda usted subrayar, tomar notas también en este estudio tan interesante que vamos a ver ahora. Todo esto que hemos visto nos muestra cómo Dios se relaciona con el hombre. Éxodo 30, 17 al 21 dice así la palabra del Señor: habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Padre bendito, Señor, ahora te pedimos que nos hables con tu palabra, Señor. Nos emociona ver, Señor bendito, todo lo que tú nos vas mostrando en el tabernáculo, todo lo que tú querías hablarnos acerca de Cristo en este tabernáculo, Señor. Habla nuestra vida, habla nuestro corazón, Padre bendito, y enséñanos esta mañana que seamos siempre oidores, hacedores de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a estudiar, hermanos, sobre la fuente de bronce. Esta fuente estaba ahí en el tabernáculo, y lo primero que notamos, si usted se dio cuenta en los versículos que leímos, es que las medidas y el modelo de la fuente no están registradas en la Biblia. Se nos hace extraño porque siempre dice: lo harás de esta manera y medirá tanto y lo harás así. Pero cuando habla de la fuente, no se registra
de qué modelo o de qué medidas iba a ser hecha la fuente. Vamos a estudiar, hermanos, por qué es esto. Vamos a ver. Punto número 1, el material de la fuente. El material de la fuente. Éxodo 30, versículo 18 dice: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Recordemos, hermanos, que el altar de bronce en realidad estaba hecho de madera de bronce, de madera forrado de bronce. El altar que vimos el domingo pasado, cuando uno entra al tabernáculo y se encuentra con el altar, recordamos que dijo Dios: este altar del holocausto va a ser de madera, pero lo vas a forrar de bronce. Y veíamos que la madera simboliza la humanidad de Cristo, y también al estar forrada de bronce simboliza que el juicio de Dios caería sobre él en forma humana. Madera forrada de bronce, el bronce significa el juicio de Dios. Entonces el altar del holocausto, el altar de bronce, era de madera forrado de bronce. Pero si el bronce significa juicio divino, vemos otra vez aquí el bronce en la fuente de bronce. Sin embargo, note que aquí no dice: lo harás de madera y lo vas a forrar de bronce. No, solamente sería de bronce, puro bronce. Si el bronce significa el juicio de Dios, ¿qué está Dios juzgando aquí? Vamos, ya pasamos primero por el altar de bronce y ahí fueron juzgados nuestros pecados. Pero, ¿qué se está juzgando aquí? Repasando, hermanos, para acercarme a Dios, dijimos, solo hay una puerta: Jesucristo. El único camino a Dios, el único medio para acercarse a Dios. No es Pedro, no es María, no es Juan. Jesucristo, la única puerta. Y cuando entramos por esa puerta nos encontramos con el altar de bronce. El altar de bronce nos dice que Dios es justo y que tiene que castigar el pecado. Para acercarnos a Dios, nuestros pecados tienen que ser juzgados. Y Cristo es el sacrificio por nuestros pecados. El altar de bronce simboliza a Cristo siendo sacrificado por nuestros pecados. Humano como nosotros, cayó sobre él el juicio de Dios por nuestros pecados. De manera que es por el sacrificio de Cristo que nuestros pecados han sido perdonados. Es por el sacrificio de Cristo que ahora podemos disfrutar las bendiciones de Dios. Es por el sacrificio de Cristo que ahora nos podemos acercar a Dios. Ya pasamos el altar de bronce, pero ahora viene la pregunta: ¿por qué Dios dijo una fuente de bronce? ¿Por qué lo mencionó? Si nuestros pecados ya fueron juzgados, si ya nos perdonó, ya Cristo murió en la cruz, ¿por qué otra vez ahora un mueble de bronce? Otra vez la figura del juicio de Dios. Recordemos que el bronce significa juicio, juicio divino. Cambiemos un poco la pregunta. En vez de preguntar ¿por qué otra vez el juicio si ya pasé por el sacrificio de Cristo en la cruz?, cambiemos la pregunta: ¿los cristianos pecan, hermanos? ¿Será que los cristianos, los hijos de Dios, pecan? La fuente de bronce nos habla de que así como los pecados son juzgados para los pecadores en el altar de bronce, así también los pecados de los cristianos son juzgados. En la fuente de bronce ya nos está hablando: mira, aunque ya te hayas entregado,
Aunque ya te hayas bautizado, ya pasaste por el altar de bronce, le entregaste tu vida a Cristo, a partir de ahorita haz lo que quieras y los pecados no cuentan. No. Primero a los Corintios 11, 31 y 32 nos muestra aquí algo interesante. Dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Primero a los Corintios 11, 31 y 32. Este pasaje, hermanos, nos está hablando de cuando participamos de la Santa Cena. Y dice, cuando vayas a participar, mira, si no te examinas a ti mismo, si hoy nos tocara participar de la Santa Cena y dices, a ver, ¿cómo está mi vida delante de Dios? Tengo que hacer un examen. Si tú no te examinas y nada más se te ocurre tomar la Santa Cena como cualquier cosa, o para que la iglesia no diga nada, va a decir, ¿por qué no participaste? No la voy a tomar. Entonces seremos juzgados por Dios. Por eso el versículo 32 dice, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Cuando no te examinas, hermano, y participas de la Santa Cena, eres juzgado y castigado por Dios. La Biblia lo dice, hermanos. He ahí la fuente de bronce. La fuente de bronce dice, sí, mira, ya Cristo murió por tus pecados, pero hoy viniste a tomar la Santa Cena y no te examinaste y estás viviendo, no haciendo la voluntad de Dios. Sabes que hay pecado en tu vida y aún así participaste. El Señor juzga a cada uno que lo hace. No nos dice aquí, hasta este texto usted lo puede leer, no nos dice aquí que el pastor va a examinar a cada uno. De manera que si a mí me toca impartir la Santa Cena, puede ser que yo sé que la persona que está a punto de tomar el pan anda viviendo en pecado, tiene 2 mujeres, anda haciendo esto, anda haciendo lo otro. A mí no me toca decirle, a ti no te voy a dar, porque sé que andas mal. La Biblia dice, examínese cada uno a sí mismo. Es responsabilidad de nosotros examinarnos, porque si no nos examinamos, Dios nos va a juzgar. La Biblia nos muestra también, este es un caso para que veamos que los pecados de los cristianos sí son juzgados. También la Biblia nos muestra un caso donde un cristiano de la iglesia de Corinto estaba durmiendo con su madrastra. Y todos los cristianos lo sabían. Sabían que ese hombre estaba durmiendo con la mujer de su padre, pero no era su mamá. Los hermanos sabían de ese pecado que estaba cometiendo ese cristianito y no le decían nada. Ay, ¿y cómo hemos escuchado esa frase? Ay, no, hermano, ¿cómo es posible que fulano esté sirviendo a Dios? Si yo lo vi salir de un hotel, si yo sé que ha hecho esto, yo sé que ha hecho lo otro. Perfecto, yo no lo vi. Lo vamos a llamar y va a venir usted también para que usted se lo diga frente a él. Usted no puede servir porque mire, aquí está la hermana como testigo o el hermano como testigo de que usted anda viviendo mal. Pero ¿qué pasa? La gente dice, no, yo no quiero tener problemas, mejor no digo nada. Entonces así esa persona puede estar sirviendo. No es que digan, ¿y cómo lo tienen que esté sirviendo esta persona acá? ¿Cómo lo tienen que esté haciendo esto? Este caso que estamos viendo aquí, que les decía de Corinto, un hermano estaba durmiendo con su madrastra y los demás cristianos no le decían, hermano, ¿qué pasó? Somos hijos de Dios, el juicio de Dios va a caer. Nadie le decía nada. Primero a los Corintios 5, 1 y 2 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos.
¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Si tú puedes estar 100% seguro y ves que alguien está cometiendo pecado y en la iglesia está como cristiano o sirviendo y tú no dices nada, tal vez no le digas al pastor, ve y habla con él. Tú no le dices nada, eres cómplice de ese pecado. Por esta razón el apóstol Pablo exhortó a la iglesia de Corintio y les hizo ver que los pecados de los cristianos tienen que ser juzgados. Primero a los Corintios 5, 3 al 5 dice: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Los pecados de los cristianos también son juzgados. Los pecados de los creyentes también son juzgados. Dice 2 Corintios 5:10, podemos leer, dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquel día no podrás decir: ay, Señor, es que yo no viví santo porque vieras que fulano, o vieras que mi papá, o vieras que mis hijos, o vieras que... Te va a decir Dios: ellos también están en la fila porque también van a ser juzgados. La pregunta es para ti: ¿por qué no viviste conforme a lo que yo decía? Es que fulano, es que sultano, y porque como yo veía que todos lo hacían, ellos también los voy a juzgar. Pero la pregunta es para ti. Es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La fuente de bronce nos habla que los pecados de los que ya conocen a Cristo, los pecados de los cristianos, también son juzgados. Éxodo 38:8 dice: también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y ve aquí, la fuente de bronce. ¿De dónde sacó Moisés el bronce para hacer la fuente? Dice: la hizo de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. El bronce para la fuente se obtuvo de los espejos de bronce pulidos que usaban las mujeres que estaban en la puerta del tabernáculo. En aquel entonces, hermanos, no existían los espejos como ahora. Hoy en día, hasta cuando alguien no trae un espejo y dice: no me puedo ver cómo estoy, pues prende el celular y le pone la cámara y dice: ah, sí, ya me vi cómo estoy. En aquel entonces no existían los espejos. ¿Y cómo se veía la gente? ¿Cómo se arreglaban? Tomaban, ahí tenemos un ejemplo, un espejo, un pedazo de bronce, que lo pulían y lo pulían y lo pulían hasta que quedaba tan brilloso que la persona se reflejaba. Un espejo, hermanos, es símbolo de la palabra de Dios. Dice Santiago 1, 22 al 25: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad,
y persevere en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Moisés usó el bronce de los espejos de las mujeres y hizo la fuente de bronce. Y vemos aquí en este pasaje que leímos que la Biblia es como un espejo, la palabra de Dios es como un espejo. ¿Por qué? Porque cuando la lees te muestra dónde estás mal. A veces hay cristianos que se molestan y dicen, ay, ¿por qué me dicen esto? ¿Por qué me hablan sobre mi vestidura, mi manera de hablar, mi forma? Ay, ya fastidia que solo me estén diciendo. Lee tu Biblia y que Dios te hable. Lee la Biblia. La mayoría no leen para que no vean dónde Dios les dice que están haciendo mal. Hebreos 4, 12 y 13 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. San Juan 12:48 dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Decía el pastor Chusito, hay mucho pecado en la iglesia, mucho pecado. Tal vez él decía esa frase porque mucha gente venía con él a pedir un consejo, y como en una ocasión mencionó que lo invitaron a un congreso que él fue, y dice, yo veía una hermana que levantaba las manos y lloraba, y hasta según sentía el Espíritu Santo y hablaba en lenguas y no sé. Y acabando el servicio fue a hablar con el pastor que andaba en pecado, que andaba en unas cosas, que qué podía hacer. ¿Cómo es posible que en la iglesia hasta supuestamente hablen lenguas y hay suciedad por dentro? Por eso, hermanos, el espejo de la palabra nos muestra en qué andamos mal. Esta pandemia del COVID que ha ido creciendo y creciendo, en cierta forma también es un llamado a la iglesia. Es tiempo de afirmar el corazón en Dios, es tiempo de buscar a Dios. Dios viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, y tal vez podemos decir, ay, pero ¿cuál mancha y sin arruga si sabemos de varios cristianos que andan mal? Espérese que con esto Dios está haciendo algo, que está moviendo a la iglesia a la oración, a la entrega, a la búsqueda. ¿Y por qué esperas a que pase algo tal vez? Toma tu Biblia, lee la palabra, el espejo donde Dios dice, así quiero que vivas. La palabra de Dios, hermanos, es el espejo que nos muestra la necesidad de ser purificados. Una persona que verdaderamente busca a Dios, que verdaderamente quiere ser santo, se entrega más y más a Dios, déjeme decirle que nunca se va a sentir más santo. Una persona que verdaderamente se entrega a Dios va a sentir el pecado en su vida. No dice, como ahora oro más, como ahora ayuno más, como ahora leo mi Biblia más y todo, ahora hasta me siento como más santificado. Error. Quien hace eso hasta puede decir, ahora cometo algo y me siento sucio. Siento y puedo ver Dios verdaderamente santo y me falta mucho para ser santo. Necesito más de Dios cada día. La fuente de bronce en el tabernáculo, hermanos, nos habla que los pecados de los creyentes también son juzgados. Y la palabra de Dios es el espejo que nos juzga, que nos muestra en qué hemos fallado. Es la palabra de Dios que nos muestra qué necesitamos cambiar, qué cosas tenemos que desechar. Por eso
es importantísimo para los hijos de Dios leer la palabra de Dios. En este mes de la Biblia, hermanos, le damos la importancia y recordamos la importancia de leer la palabra de Dios, porque ahí Dios nos muestra cómo debemos vivir. ¿Cómo voy a saber la voluntad de Dios si no leo la Biblia? ¿Cómo voy a saber que estoy mal si no leo la palabra de Dios? ¿Cómo Dios va a hablar a mi vida si no estoy estudiando, memorizando la palabra de Dios? Recordemos, punto número 1, el material de la fuente es bronce. Los pecados de los cristianos también son juzgados. Punto número 2, la forma de la fuente. La forma de la fuente. Y cuando Moisés recibió las instrucciones para hacer la fuente, dijimos, no se menciona ningún tamaño, ninguna forma. Éxodo 30:18 dice, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás en ella agua. No hay medidas. ¿No es extraño, hermanos, que no se den detalles cuando Dios ha estado dando detalles de todo? ¿No es extraño que no diga y le pondrás una línea y le tallarás y lo harás? ¿Será que a Dios se le olvidó y nada más dijo, haz una fuente de bronce? Dios no se equivoca, hermanos. Y el hecho de que no se den medidas tiene una razón. La razón es que la fuente de bronce representa la labor del Espíritu Santo. Dios no da medidas porque el Espíritu Santo no está limitado a ninguna forma o a ninguna dimensión. Dice en San Juan 3:8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. La fuente no fue hecha de madera forrada de bronce. ¿Por qué? Porque en la fuente vemos solo una naturaleza. El Espíritu Santo es espíritu. No tiene forma humana. El altar de bronce sí debía ser de madera forrado de bronce, porque en Jesús hay dos naturalezas. Como humano recibió el juicio de Dios, pero la fuente solo era de bronce porque el Espíritu Santo solo tiene una naturaleza. Y podemos deducir que el Espíritu Santo es el que juzga los pecados del creyente. En la fuente no se está reflejando a Cristo, no. Cristo ya estaba ahí en el altar de bronce. Pasamos el altar de bronce, encontramos la fuente y ahora es el Espíritu Santo que juzga los pecados del creyente. Es el Espíritu Santo el que hace que cuando vengas a la iglesia digas, ¿quién le contó mi vida al pastor? Porque todo lo que está predicando es lo que yo estoy viviendo. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que hace que cuando abras la Biblia dices, ay, ¿por qué me encontré con este texto? Te está hablando ahí Dios. Es el Espíritu Santo el que hace que cuando dices, ay, ¿lo hago o no lo hago? Y aquí adentro algo te dice, no lo hagas, eres cristiano. Y tú luego dices, pero hay otros que lo hacen. Esa voz que está hablando, eso que te está frenando, eso que te está tocando, es el Espíritu Santo que toma la palabra y como un espejo nos muestra nuestros fallos e imperfecciones, nos redarguye de pecado. A muchos les ha pasado, muchos predicadores, que cuando dicen, alguien quiere recibir a Cristo esta noche o esta mañana, véngase, vamos, entregue su vida a Cristo, arrepiéntase de sus pecados. Y por lo general a veces en esas reuniones
hermanos que tienen 15 años de cristianos, 20 años, son los primeros en pasar. Y tal vez alguien diga, ni modo que el hermano no era cristiano, no se había entregado hasta este día, se entregó. No, ¿por qué son los primeros en pasar? Porque el Espíritu Santo está vivo ahí adentro. Y adentro de su corazón le dijo, tienes que pasar. Y gloria a Dios por la labor del Espíritu Santo. Gloria a Dios porque en ocasiones el Espíritu Santo sana y toca a muchos enfermos y son sanados. Pero en ocasiones también saca el pecado a la luz, quebranta corazones, sacude las vidas. Supe una ocasión de una iglesia en la que el pastor estuvo predicando hace una serie de estudios, y después de esa serie varios hermanos fueron a confesar sus pecados. Dice, yo ya hace como 6 meses que estoy durmiendo con mi novia y así dirijo alabanzas, yo he hecho esto y así he estado haciendo lo otro, yo he hecho lo otro. Y cuando el pastor se sorprendía y decía, ¿por qué hay tanta situación que está revelándose? Decía, ya sé, es la labor del Espíritu Santo, que así como sana, también es un espejo, y dice, es momento de reconciliarse con Dios, es momento de afirmar nuestros pasos en Dios antes que Cristo venga y nos quedemos. De manera que, hermanos, punto número 2, dijimos, la forma de la fuente no tiene forma, es el Espíritu de Dios que juzga los pecados del creyente con la palabra. Punto número 3, el propósito de la fuente. ¿Para qué servía esta fuente? No era nada más un adorno que dijo Dios, ahí se va a quedar. Tiene que haber un propósito. Éxodo 30:18 dice así, harás también una fuente de bronce con su base de bronce, y dice ahí, para lavar. La fuente era para lavar, para limpiar. En el altar de bronce fueron castigados nuestros pecados en Cristo Jesús. Cristo ocupó nuestro lugar y murió en nuestro lugar, porque la paga del pecado es muerte. Y cuando entramos al tabernáculo por la puerta principal, que es Cristo, y vemos el altar, vemos a Cristo muriendo en la cruz por nuestros pecados. Pero hermanos, es como un hombre, imaginemos un asesino, mató a mucha gente, ya tiene la sentencia de pena de muerte, pero otra persona dice, ¿sabes qué? Yo voy a ocupar su lugar. Mátenme a mí, pero no lo maten a él. Yo voy a cargar con toda la condenación que era para él. Y sí, matan a esa otra persona. Eso es lo que hizo Cristo en la cruz. Merecíamos el juicio de Dios y ya lo cargó él. Pero ¿qué pasa cuando, bueno, ya murió fulano y tú que eres el asesino que mató a 30 personas, ábranle la reja, que queda libre? ¿Qué pasa cuando ese asesino sale libre? Podría cometer otros asesinatos, podría seguir matando. ¿Por qué? Porque sigue siendo el mismo. Otro murió por sus crímenes, otro ocupó su lugar, le condenaron, pero el asesino es él. Y ese instinto, esas ganas de hacer maldad, esas ganas de seguir matando, está dentro de él. De manera que, hermanos, hay 2 lavamientos que se hacen en la fuente de bronce. Y le comento esto porque es lo que viene a continuación. 2 lavamientos que se hacían en la fuente de bronce. El lavamiento completo, la regeneración. El lavamiento completo, la regeneración. Éxodo 29:4 dice, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua.
Cuando Aarón y sus hijos se consagraron para el sacerdocio, fueron lavados completamente. Le dijo Dios a Moisés: mira, llama a Aarón ahí al frente y con esa fuente de bronce vas a lavarlo, dice. Lávalo. Esta ceremonia va a ser para que Aarón comience a servir a Dios. De manera que esta ceremonia era una sola vez. No se repetía otra vez. Solo una vez Moisés vino y lavó a Aarón y a sus hijos, consagrándolos para el servicio a Dios. Tomamos esa enseñanza en nosotros, hermanos. Después de que nuestros pecados han sido juzgados en Cristo, una vez que Cristo muere por nuestros pecados en la cruz, ahora dice la palabra, hermanos, que Cristo nos lava completamente, que Cristo nos renueva, que Cristo nos da una vida nueva. Y todos los que verdaderamente han entregado su vida a Cristo serán testigos de esto. Cuando se entregaron a Cristo, dice, hasta sentí que una gran carga se me quitó. Me dieron ganas de llorar y llorar, y yo sentía que, como que si un gran peso se fue de mi vida. Es el momento en que Dios estaba diciendo: Cristo ya ocupó tu lugar, ahora siéntate, te voy a lavar. Y vas a estar completamente limpio. Estaba sucio por el pecado, Cristo ocupó tu lugar de condenación, ahora te voy a limpiar, te voy a lavar, te voy a dar una vida nueva. Dice en Tito capítulo 3 versículo 5: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Primera de Pedro 1:23 dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Renacidos. San Juan 3, 5 al 7 dice: respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y el 7 dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Nuestros pecados son castigados en Jesucristo, hermanos, pero Dios no se detiene ahí. Dios nos lleva a la fuente de bronce, donde con su Espíritu Santo nos regenera, nos da una vida nueva. Y aquella persona que verdaderamente entregó su vida a Cristo, le aseguro que cuando sale de la iglesia, si tal vez alguien se pone a platicar con él y se le sale una mala palabra, oye, ¿y por qué ahora te tapas la boca? Es que ahora me siento mal. ¿Qué te dijo el pastor? ¿Algo? ¿Te dieron una lista de las cosas que no vas a hacer? No. ¿Por qué te sientes mal? Porque ya Dios te había lavado y te estás ensuciando otra vez. Hay gente que cuando entrega su vida a Cristo y sale y se encuentra con amistades, y las amistades, acuérdate que vamos a ir a tal lugar, ya no me siento bien. ¿Por qué? Porque Cristo ocupa tu lugar, y ahora dice Dios: yo te estoy limpiando con el Espíritu Santo, está haciendo limpia una vida nueva. Pero también la fuente de bronce nos habla de el lavamiento constante, la santificación. El lavamiento constante, la santificación. Una vez que era lavado todo el cuerpo, así como en el caso de Aarón cuando lo dedicaron para el servicio, ahora los sacerdotes solo necesitaban lavar sus manos y sus pies cada vez que entraban al tabernáculo para adorar a Dios o para servir a Dios. No todos los días entraba Aarón y Moisés lo lavaba, no, fue una sola vez, el día de tu consagración, el día que te entregaste a Cristo, dice Dios: vida nueva. Y ahora, cada vez que vayas a alabar a Dios, que vayas a servir a Dios, le decía a los sacerdotes: lávate las manos y los pies.
Éxodo 30, 19 y 20 dice: y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. Igualmente, hermanos, los creyentes, los cristianos, debemos lavarnos constantemente. Segunda a los Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y también ahí en San Juan 13:1 dice, 13:10 dice: Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿Cuándo dijo Jesús esta palabra? Esta palabra se lo dijo Jesús a sus discípulos cuando les estaba lavando los pies. Y dijo: el que está lavado, ¿por qué no los bañó completamente? No, ustedes ya son salvos, le estaba diciendo Jesús a sus discípulos. Ustedes ya les hicieron vida nueva. Ahora tienen que lavarse las manos y los pies. ¿Qué es? Santifícate cada día. Todos los días, al andar en este mundo, un mal pensamiento. O tal vez tú dices: no, yo salgo de la casa pensando en la palabra de Dios, pensando en las cosas de Dios, meditando en el Señor. Y un comercial con mujeres desnudas, una mujer en la calle muy escotado acá, tentaciones por doquier, y de repente: yo no quería, pero pues ya cometí un pecado, ya hice algo que a Dios no le agrada. Entonces, lávate las manos y los pies, ve a pedir perdón a Dios y santifica tu vida. Todavía en esta ocasión, cuando Pedro le dijo: ay, Señor, a mí no me vas a lavar los pies, ¿qué le respondió Jesús? Dice San Juan 13:8, Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Si no te lavas las manos y los pies, mira, tú y yo no tenemos nada que ver, aunque ya estés limpio. Y por último, hermanos, punto número 4, el lugar donde estaba la fuente. Éxodo 30:18. ¿Dónde estaba esta fuente? Dice: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. La fuente, pues, hermanos, estaba en el atrio, entre el altar de bronce y la puerta del tabernáculo. Antecito de entrar al lugar santo, ahí en la diapositiva se ve, ya está la puerta del tabernáculo. Antes de entrar a servir a Dios, la fuente de bronce. Esto nos enseña que los hijos de Dios, antes de entrar a la presencia de Dios para adorarle o servirle, deben limpiarse toda suciedad del pecado. Tal vez tú puedas decir: yo ya soy bautizado, yo ya sirvo a Dios, he sido hasta líder, tengo 15, 20 años en el camino de Dios, no necesito lavarme para ir a adorar, lavarme para servir. Dice: sí necesitas. Ahí está la fuente de bronce, el Espíritu Santo redarguyéndonos de pecado y mostrándonos nuestros pecados con la palabra de Dios. Lávate si vas a servir, lávate si vas a adorar a Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros entonces cuando el Espíritu Santo nos llama al arrepentimiento? Toma del agua de la fuente y limpia tu vida. No te vas a bañar completamente, ya eres salvo, ya eres bautizado. Lava tus manos, lava tus pies.
Señor, perdóname por estos pensamientos, por estas cosas que dije, por estas cosas que hice. Porque hay algo más interesante, hermanos. ¿De dónde venía el agua que estaba en la fuente? Dijimos que toda la fuente no tiene nada que ver con Cristo, porque no está el material de madera, es completamente de bronce. Es el Espíritu Santo juzgándonos con la palabra. Pero ¿de dónde venía el agua que se usaba? Éxodo 17:6 dice: He aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. ¿De dónde venía el agua? De la roca que fluía y que los venía siguiendo. De la roca que Moisés sacó agua. ¿Y sabías que esa roca representa a Cristo? Primero los Corintios 10:4 dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Mis hermanos, esto significa que cada vez que hemos fallado, que hemos pecado, tenemos que ir a Cristo para limpiarnos. El Espíritu Santo cada día está trabajando dentro de nosotros y nos muestra la suciedad de nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a Jesucristo y lavar nuestras manos y nuestros pies. Era tan importante lavarse las manos y los pies que el que no lo hacía moriría. Por eso es una necesidad importante lavarse, hermano, santificarse para el Señor. En conclusión, mis hermanos, la pregunta de esta mañana sería: ¿ya te lavaste las manos y los pies? ¿Ya te lavaste, mi hermano? Tal vez saliste de casa y saliste tarde, discutieron con la familia, ya se pelearon, pero así no importa, venimos enojados, discutiendo, pero entramos a la casa de Dios porque venimos a adorarle. ¿Te lavaste antes de cantar? ¿Te lavaste antes de clamar? ¿Te lavaste antes de servir? Los sacerdotes que ministran en el tabernáculo podían haber dicho: yo ya me lavé en la mañana. Además, hasta donde yo alcanzo a ver, mis manos no están sucias, están limpias, no hay nada que lavar, así voy a servir. Pero para este asunto, hermanos, no era qué dice el sacerdote o qué dice Aarón, el sumo sacerdote, sino qué dice Dios. Y si Dios dice que hay que lavarse, hay que lavarse. Éxodo 30, 20 y 21 dice: cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Primera de Juan 1, 8 y 9 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Las manos y los pies representan nuestra relación con el mundo. Cada día en nuestro andar diario, en lo que hacemos cada día, podemos ensuciarnos, porque este mundo está contaminado por el pecado. Lávate, mi hermano, tenemos que lavarnos. Pónganse de pie, hermanos. La noche en que Jesús instituyó la Santa Cena, ante el asombro de todos,
puso agua en un recipiente, tomó la toalla y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Cuando le tocó el turno a Pedro, no quiso ser lavado. A mí no me lavas los pies. Y Jesús le dijo: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Esta mañana, ¿acaso está el Espíritu Santo llamando a tu corazón que tienes que venir a lavarte? ¿Acaso el Espíritu Santo está ahorita redarguyendo? Tienes que lavarte, tienes que limpiarte. Ven, mi hermano, amigo que nos visitas, ven, acércate, ven a lavarte, ven a Jesucristo por su perdón, por su limpieza. Tenemos que vivir una vida santa. Vengamos y clamemos al Señor como lo hacía el rey David en el Salmo 19:12, que decía: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, Señor. Y en el Salmo 26:6 también David decía: lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Mientras cantamos este coro, acérquese, hermano, acérquese, todos los que quieren lavarse. El Señor también escucha todas nuestras peticiones. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. La labor del Espíritu lavándonos. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Sí, Señor bendito, tu Espíritu Santo esta mañana nos redarguye, nos habla y nos llama al arrepentimiento. Necesitamos lavarnos, necesitamos santificarnos, Padre bendito. Si tú vienes por una iglesia sin mancha, Padre bendito, necesitamos, Señor, confesar nuestros pecados delante de ti. Los sacerdotes no podían adorar, no podían servirte si no se lavaban las manos y los pies. Gracias porque Cristo murió por nuestros pecados, porque nos has dado vida eterna, nos regeneraste, nos has dado una vida nueva, nos has lavado, Padre bendito, y ahora tu Espíritu Santo habita dentro de nosotros. Límpianos, Señor, santifícanos, Padre. Gracias te damos, Señor, por tu palabra que siempre nos habla a tiempo, y hoy presentamos nuestras peticiones.